No sé por dónde empezar, pero debo hacerlo. La verdad es que estoy intentando compartir esto con todos con la mayor sinceridad y urgencia posible. Me llamo Amelia. Soy enfermera y vivo en Chicago, tengo 36 años. Y aunque todavía me estremezco, debo decirles, morí y conocí a Jesús. Me mostró 4 eventos horribles que sucederán en junio de 2025. Luego volví a la vida. Ya es mayo. Quedan pocos días. Si este mensaje te llega a tiempo, por favor, escúchalo. El tiempo se nos escapa, y quiero que lo sepas. Si te animas, escríbelo. Pero si crees que solo estoy inventando para llamar la atención, o si te parece ridículo, te pido que lo escribas también. Dame la oportunidad de decirte esta verdad. Te juro que no te decepcionará. Porque esta no es solo mi historia. Es la palabra del Señor Jesús, para ti y para mí. Ese turno de noche en el hospital me dejó sin energías. 7 urgencias en las primeras 3 horas. Un joven apuñalado en una pelea callejera. Una niña pequeña jadeando por un ataque de asma severo. Una anciana llegó sin latidos. Yo era la enfermera a cargo. Eso significaba que tenía que supervisar, coordinar y soportarlo todo, las máquinas sonando sin parar, el intenso olor antiséptico, el escozor de las lágrimas mezclándose con él. Nunca se olvida el olor de una sala de urgencias a las 3 de la mañana. Alrededor de las 5:30, justo cuando el cielo comenzó a iluminarse más allá de las ventanas, salí del hospital. Afuera, el cielo estaba cargado de nubes grises y una llovizna suave. Pequeñas gotas se pegaban al parabrisas al girar la llave de contacto. No debería haber estado conduciendo. Lo sabía. Pero solo podía pensar en la cama de mi pequeño apartamento, en la comodidad de una manta calentita, en la evasión del sueño. Mis manos aferraban el volante. Mis ojos miraban al frente, pero la lluvia lo nublaba todo. Tenía sueño. Me acercaba a la curva de Oak Street Beach. Y luego todo sucedió demasiado rápido. Sonó una bocina larga. Giré la cabeza. Un camión derrapó por el carril, con las ruedas girando descontroladamente. Había perdido el control. La carretera resbaladiza por la lluvia me hacía sentir que la realidad se me escapaba. Pisé el freno a fondo. Nada ayudó. Un estruendo atronador resonó en mis oídos. No recuerdo dónde me golpeé la cabeza. Solo recuerdo el parabrisas rompiéndose. Una ráfaga de frío me recorrió cada célula del cuerpo. Oí huesos romperse. Un dolor agudo me atravesó el estómago y el pecho. Mis sentidos se desvanecieron. Entonces, todo se detuvo. Hubo un silencio extraño. Sabía que acababa de sufrir un terrible accidente. Sabía que mi cuerpo estaba gravemente herido. Pero ya no sentía dolor. El sonido del impacto había desaparecido. Se acabaron los crujidos de huesos. Se acabaron los gritos frenéticos. Era como si alguien le hubiera bajado el volumen al mundo. Me sentí flotando. Me sentí ligero. Y lo primero que vi, fui yo. Sobrevolando el lugar del accidente, miré hacia abajo y vi a gente intentando abrir la puerta de mi coche. Un bombero hablaba por la radio. Una enfermera de la ambulancia corría con el equipo de emergencia. Los vi intentando salvarme. Y solo pude observar. Pasó el tiempo, no sé cuánto, y la escena a mi alrededor empezó a cambiar. Todo se disolvió en la oscuridad. Me encontré en un reino sin forma ni peso. Solo una inmensa y densa oscuridad. Era aterrador. No sabía dónde estaba. ¿Era esto el infierno? ¿Un sueño? ¿El más allá? Dentro, grité, Dios mío. ¿Hay alguien ahí? Y entonces, apareció un único rayo de luz. Al principio, solo una mota, como la punta de un lápiz a lo lejos. Sin embargo, me atrajo. No por decisión propia, sino como si me atrajera suavemente hacia ella. Y entonces oí una voz, me perteneces. Lloré. No de miedo, sino porque nunca antes había pertenecido a algo tan real. No llegó con un trueno. No descendió de las nubes como en los cuadros que vi en la iglesia de niño. Él simplemente, era. Me volví,
no con mi cuerpo sino con mi corazón, hacia una presencia tan santa, tan abrumadora, que mi alma se encogió de asombro. No necesitó decir su nombre. Sabía que era Jesús. No por ninguna imagen que hubiera visto, ninguna imagen podía capturarlo, sino porque mi espíritu lo reconoció. Como un niño reconoce la mirada de su padre tras años de ausencia. Su rostro era radiante y gentil, fuerte pero no severo. Me miró, y aunque no dijo nada en voz alta, cada palabra resonó en mi interior como si estuviera grabada en mi ser. Amelia, hija mía, no tengas miedo. Siempre estoy contigo. Mi amor por ti es eterno. Quise arrodillarme. Pero me temblaban las piernas. Me sentía indigno de estar en ese amor. Él se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Y supe, en ese mismo instante, que me habían perdonado. Me habían aceptado. Me habían abrazado, incluso en mis partes más oscuras y ocultas. Susurré, Dios, no soy digno. Y él me miró, lleno de gracia, y respondió, nadie es digno, hija mía. Pero yo te he elegido, por amor. En ese momento, renací. No en cuerpo, sino en alma. Me tomó la mano. Pero entonces su expresión cambió. La luz que lo rodeaba cambió de un cálido dorado a un frío plateado. No porque su amor se apagara, sino porque la urgencia se acercaba. Amelia, dijo, hay cosas que quiero que veas. Temblé. Se me encogió el corazón. Sus ojos se clavaron en los míos, como si estuviera derramando toda su verdad, toda su misión, en mi alma. La humanidad se enfrenta a enormes desafíos, dijo. En los próximos días, en junio de 2025, todo temblará. Muchos se extraviarán. Muchas almas se hundirán en el miedo. Pero necesito testigos, aquellos que estén dispuestos a regresar. A iluminar. A advertir, no mediante la condena, sino mediante el amor y la verdad. Una ola me invadió. Sabía que estaba oyendo algo más importante que cualquier cosa que hubiera oído antes. Continuó, con suavidad pero firmeza, debes regresar. Debes avisarles. El espacio a mi alrededor se movió. Una suave brisa se agitó. No había cielo ni tierra, pero la luz empezó a cambiar de color. El silencio dio paso a una urgencia creciente. Y fui elevado lejos de aquella tierra de luz. Entonces lo vi. El primer evento. Me encontraba en un mundo que era la tierra, pero me resultaba desconocido, como si una fuerza invisible lo hubiera deformado. La luz era tenue. El cielo estaba opaco. El aire no estaba precisamente contaminado, sino, cansado. Como si el planeta mismo lamentara la indiferencia de sus hijos. Los rascacielos se alzaban sobre una ciudad abarrotada. Los coches se atropellaban en la calle. La gente se cruzaba a toda prisa, pero nadie alzaba la vista. Todos tenían la cabeza gacha. Los rostros brillaban azules por las pantallas que sostenían en las manos. Incluso la luz del sol parecía derrotada. Una niña bajó del autobús con la mirada fija en su teléfono. Llevaba puestos los auriculares. Cuando un niño pequeño cayó delante de ella, no se dio cuenta. Siguió caminando. Un anciano estaba de pie en la acera, intentando hablar con los transeúntes. Tenía la mirada vacía, desesperada. Pero nadie lo miraba. Era como si no existiera. Entonces estaba dentro de una casa, en una sala de estar. Una familia estaba sentada alrededor de la mesa. En silencio. El padre revisaba la información de una tableta. La madre hojeaba fotos de comida en su teléfono, sin mirar jamás el plato que tenía delante. Los dos niños llevaban gafas de realidad virtual. Sus ojos estaban vacíos. Su masticación, silenciosa y misteriosa. Y el zumbido frío y electrónico de los dispositivos llenó el aire. El sonido se hizo cada vez más fuerte, hasta que fue como un maremoto que me azotaba el alma. Me dejó sin aliento. Los anuncios aparecían sin parar. Solo hoy, decían, necesitas esto para ser feliz. Luego llegaron los sonidos ensordecedores del juego, los gritos, los ritmos electrónicos palpitantes. Me sumergí en esa tormenta de ruido, como si me ahogara, desesperado por alcanzar un fugaz momento de paz, pero incapaz.
En mi mente, una profunda tristeza comenzó a crecer. El vacío se apoderó de mí como una inundación. Me sentí sofocado, como si el mundo mismo estuviera estrangulando mi alma con su velocidad implacable y su amnesia colectiva. A lo lejos, vi una multitud, masas de personas moviéndose como sombras. Sus rostros estaban borrosos, desprovistos de luz. Sus ojos estaban hundidos, sin expresión, como si sus almas se hubieran erosionado lentamente con cada desplazamiento inconsciente de la pantalla. Estas almas no tenían ni idea de que se estaban desvaneciendo. Para mí, parecían chispas parpadeantes perdidas en un mar oscuro e infinito. Algunas aún reían, aún hablaban, aún se buscaban. Sin embargo, en el fondo, podía sentir su profunda y silenciosa soledad. Entonces la visión cambió. Vi una iglesia modesta, pequeña, sencilla, pero acogedora. Un pastor anciano estaba en el púlpito, con la voz desgastada por la edad, pero aún llena de un fuego sagrado. Frente a él había unas pocas docenas de personas, pero la mayoría tenía la cabeza inclinada, no en oración, sino hacia la luz de sus teléfonos. Un joven se tomó una selfie con la cruz de fondo. Una pareja susurraba acaloradamente, discutiendo sin apartar la vista de la pantalla. El pastor declaró: "El que tenga oídos, que oiga". Pero su voz quedó ahogada por el incesante sonido de las notificaciones, el zumbido de los dispositivos y las risas de los niños distraídos con las pantallas. Sus palabras cayeron como semillas en una piedra, sin tierra, sin agua, sin luz. Quise gritar, sacudirlas para despertarlas, exclamar: "¿Ves lo que estás perdiendo?". Pero solo fui un testigo silencioso, atado a esta visión, incapaz de intervenir. Entonces, como una brisa fresca que atraviesa un desierto abrasado por el sol, sentí una presencia. Familiar, silenciosa, pero a la vez abrumadora. No había una luz cegadora, ni una voz atronadora, pero algo en lo más profundo de mí se agitó. Te escuché, no con los oídos, sino con el corazón. Y en ese instante, una ráfaga de comprensión se extendió por mí como rayos de luz que llegaban a cada rincón sombrío de mi alma. Amelia, dijo la voz, esta es una de las armas más poderosas del enemigo. Percibo el dolor en tu voz. No es la existencia de la tecnología lo que te hiere, sino como la humanidad ha permitido que los domine. Los distrae con cosas triviales, alejándolos del verdadero significado de la vida, de su conexión conmigo. No pueden oír mi voz, continuó, porque nunca se callan. Me desplomé, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Me vi a mí misma en ese instante. ¿Cuántas veces había cambiado la oración por revisar correos electrónicos? ¿Cuántas veces había permanecido en silencio ante el sufrimiento ajeno, simplemente porque estaba ocupada? No podía fingir, había sido una de ellas. Una persona ocupada, pero vacía. Un alma hambrienta convencida de estar llena. Susurré: por favor, perdóname. No me condenó. Al contrario, me guió con dulzura hacia la siguiente visión. La niebla se espesó a mi alrededor, fría y fantasmal. Este es el segundo evento, dijo, cuando la niebla del engaño cubre el mundo. El aire era extraño, impregnado de un aroma que no podía identificar. Una mezcla de jazmín, metal quemado y ozono. Mis ojos se abrieron. Lo que vi me dejó helado. La tierra reapareció, pero no como la conocía. El cielo se desgarró con rayos de luz brillantes, como auroras, pero no naturales. Se movían como espíritus inquietos, enroscándose y retorciéndose de forma impredecible. Arriba, flotaban objetos extraños. No eran aviones ni satélites, sino más bien ilusiones, parpadeando como espejismos. Era como si todo el cielo se hubiera convertido en un espectáculo hipnótico. Abajo, la multitud se reunió. Vitorearon, levantaron sus teléfonos, transmitieron en vivo, lloraron y algunos incluso se desmayaron. En el centro de esta multitud se encontraban seres. Al principio, parecían salidos de un sueño. Vi a un hombre cuya voz fluía como la miel, cuyos ojos escuchaban, cuya sonrisa parecía comprender todo el dolor. Una mujer, radiante de cabello dorado, daba cada paso como si la tierra bajo sus pies celebrara su presencia. Luego vino otro, no estaba seguro de si era humano o algo más. Alto, brillante, hablando en un idioma desconocido, pero de alguna manera todos podían entenderlo. Predicaron el mismo mensaje.
Entramos en una nueva era. Paz. Unidad. Iluminación. Se acabaron las barreras de la creencia. Ya no es necesaria la idea obsoleta de Dios. Ahora somos los dioses. Retrocedí, temblando. Sus voces no eran fuertes. No gritaban ni daban órdenes. Susurraban como nanas, suaves y dulces, pero tras esas palabras había una frialdad que me llegaba a la médula. Luego vinieron los milagros. Un gurú levantó la mano. Un niño paralizado se levantó y caminó. La multitud gritó de asombro. Un líder mundial gritó al cielo, y desde el firmamento, partículas sanadoras cayeron como polvo de estrellas. Un visitante de las estrellas tocó un dispositivo, que se convirtió en una columna brillante, proyectando visiones de un mundo sin guerras ni dolor. Quise gritar, eso no es real. Pero se me cerró la garganta. Vi cómo la fe misma empezaba a fracturarse, como un vidrio golpeado por un martillo. Las iglesias, grandes y pequeñas, antiguas y modernas, comenzaron a dividirse. Algunas acogieron las enseñanzas de estos nuevos mesías en sus púlpitos. Debemos ser abiertos, dijeron. La Biblia es simbólica. No debemos confinarnos. Vi a un joven pastor quitarse la túnica, dejar la Biblia y decir, los he conocido. Su energía, su amor, superan cualquier cosa que haya predicado. Los seguiré. Familias destrozadas. Vi a una madre arrodillarse, sollozando, mientras su hijo anunciaba que serviría al nuevo Señor de la Luz, un ser extraterrestre que le había abierto la mente. El padre seguía un movimiento espiritual de IA, una fusión de tecnología y meditación, sin necesidad de rezar. Vi una gran biblioteca elevarse hacia el cielo, suspendida en el aire. Dentro había miles de libros brillantes que se abrían para revelar conocimiento sobre todo, desde ciencia hasta religión. Pero al mirar más de cerca, las páginas se deslizaban con engaño. Mezclaban verdad con mentiras como una serpiente que muda de piel. Una página calificó a Jesús de mero profeta, moldeado por la cultura antigua. Otra afirmó que el rapto fue simplemente una sugestión psicológica masiva. La gente ansiaba la verdad. Devoraban las páginas, pero cuanto más leían, más palidecía su rostro. Sus ojos se hundían. Entonces, de la tierra emergió una serpiente gigante, brillante como el jade y suave como la seda. Levantó la cabeza y contempló el mundo, con sus ojos de diamante brillando con una belleza terrible. No mordió. En cambio, abrazó. Se deslizaba por las ciudades, acariciando suavemente las iglesias, tejiéndose en pantallas, en redes. Su lengua era bífida, pero sus palabras eran dulces. Cada vez que habló, millones asintieron, lo republicaron y lo compartieron. Me estremecí al ver cómo apretaba más. El mundo rió mientras se consumía lentamente. Pero entonces, justo cuando la oscuridad parecía imponerse, una luz cálida irrumpió. No cegadora. No ruidosa. Como una mano posada sobre mi corazón. Sabía que él estaba allí. Ningún sonido, ninguna visión. Solo un conocimiento que resonó en mi interior, como un susurro sagrado. El engaño, dijo, será más sofisticado que nunca, Amelia. Vestirá el manto de la luz. Hablará el lenguaje de la paz, el progreso y la compasión. El enemigo no necesita destruir con fuego. Seduce con sueños, de unidad, de conocimiento, de un mundo mejor, hasta que me olvidan. Debes advertirles. Díselo al pueblo. Mi palabra es la única luz en esta tormenta. Ora por discernimiento. Solo yo puedo revelar la verdad y la mentira. Me arrodillé, llorando, las lágrimas caían como lluvia. Y Jesús me mostró el tercer evento, el despertar espiritual y el costo de la fidelidad. La luz del corazón ardiente empezó a extenderse. Lentamente. Como chispas que prenden fuego a la hierba seca. Vi pequeñas comunidades, dispersas, aparentemente desconectadas, pero ardiendo con el mismo fuego. Un grupo de adolescentes en Corea del Sur, unas cuantas viudas en Nigeria, un exprisionero en Brasil, un científico tranquilo en el norte de Europa, cada uno de ellos, en su propio y distante rincón del mundo, sintiendo de repente un llamado silencioso del invisible. Nadie los organiza, nadie los dirige, pero la gente empieza a reunirse.
No necesitan una gran catedral ni un programa profesional. Los veo en sótanos, escondidos en rincones del bosque, o en pequeñas habitaciones sin luz, donde se alza el sonido de la oración, sincero e implacable, como los profundos lamentos que resuenan desde el corazón mismo de la tierra. También veo antorchas sagradas ardiendo en la oscuridad, iluminando las colinas donde antaño se alzaban antiguos templos, ahora resplandecientes con palabras de adoración. Aunque los persiguen, no se retiran. Incluso con solo un puñado reunido, se arrodillan. Esas llamas, una vez encendidas, no se pueden extinguir. Allí vi a un joven golpeado, con la frente ensangrentada. Lo habían acusado de predicar sobre Dios en un barrio muy controlado. Cuando los guardias finalmente se marcharon, una niña salió silenciosamente de la multitud. No dijo nada, simplemente puso su pequeña mano sobre la herida y susurró, «Él te ama». De inmediato, una tenue luz comenzó a brillar donde su mano lo tocó. No cegadora, ni teatral, sino inconfundiblemente real. La herida se cerró. La sangre cesó. El hombre lloró, no de dolor, sino de un amor tan divino que destrozó sus defensas. He presenciado miles de momentos como este. No son milagros que estremezcan el cielo, sino pequeños actos poderosos, un alma perdonando a un traidor, otra cantando al vacío, alguien ofreciendo su último bocado de pan a un enemigo. Veo los rostros, uno a uno, como fotografías que se materializan suavemente ante mis ojos, no los célebres ni los poderosos, sino las almas humildes que el mundo tiende a olvidar. Una anciana en Irán que se aferra a su fe después de que sus hijos la abandonaran. Un joven que renuncia a un futuro prometedor para responder a una vocación superior. Una madre soltera que reza cada noche por un hijo perdido en el pecado. Puede que no brillen a los ojos de los hombres, pero llevan una marca en la frente, una luz que solo el cielo ve, el sello de los fieles. Y sé que son ellos quienes un día se sentarán a la mesa con el Rey Eterno. A medida que la visión se desvanecía, me sentía traído de vuelta a la cima de una colina azotada por el viento. Ante mí, vi un mundo sumido en el caos, multitudes engañadas, fieles encarcelados y llamas que brillaban silenciosamente en las sombras. Una vez más, la voz del Señor resonó, suave, pero insoportablemente pesada. Verás, Amelia, este no es momento de consuelo, sino de elección. Cada alma se encontrará en una encrucijada, o sigue mi luz o se adentra en la oscuridad del engaño. Que el miedo no te domine. Yo he vencido al mundo. Y quienes me pertenecen jamás serán abandonados. Da un paso al frente. Prepárate. El fuego purificador se acerca. Temblé, pero ya no era el miedo de antes. Era algo más sagrado, un temor reverente mezclado con humildad y un anhelo desesperado por hacer lo correcto. Susurré, Señor, hazme una llama en tus manos, pequeña, pero fiel hasta el final. Y entonces, en el último destello de la visión, vi un mapa dibujado en el cielo. Pequeños puntos de luz, dispersos por el globo, se conectaban lentamente formando una red brillante. Se avecina un avivamiento. Pero solo quienes son valientes, inquebrantables y sensibles al Espíritu Santo lo percibirán. Me quedé allí, sin aliento, observando el cielo, presenciando la revelación final, un amanecer de eternidad, una gloria indescriptible. Sobre mí, el cielo se abrió de par en par, no como una tormenta, sino como una puerta al universo que se abría. El velo de profunda oscuridad se desgarró, revelando una luz más brillante que cualquier otra que el mundo hubiera visto jamás. Un sonido resonó a través del cosmos, no una trompeta en el sentido habitual, sino una frecuencia resonante, de otro mundo, que tembló en cada parte de mí, como un tsunami espiritual que despertaba a todo ser viviente. Entonces, de aquel resplandor glorioso, apareció él. No era el amable carpintero de las historias conocidas, sino el Cristo triunfante, Rey de Reyes, Señor de Señores. Su manto resplandecía como un mar de fuego blanco, y sus ojos eran llamas que atravesaban toda oscuridad. Sobre su cabeza había muchas coronas, cada una resplandeciendo con una autoridad que trascendía todo mandato terrenal. De su boca brotó la afilada espada de la palabra de Dios, cortando cada sombra. Tras él surgió un ejército, ángeles poderosos y almas radiantes de los fieles difuntos, brillando más que las estrellas. Su presencia era abrumadora. Me llenó de terror, asombro y un amor inconmensurable. Su rostro irradiaba un poder supremo y una dulzura inimaginable. Me quedé paralizada,
sin atreverme a respirar, aterrorizada de romper el momento. Todo mi ser anhelaba postrarme, adorar al Todopoderoso que se acercaba, trayendo consigo la promesa de la vida eterna. Era el amanecer de la eternidad. Un día en el que toda la espera, todo el dolor, toda la esperanza serían consumidas por su luz infinita. Entonces vi algo que me conmovió. El pueblo de Dios, tanto los vivos como los que habían partido hacía tiempo, se levantó. Elevados de la tierra, se elevaron con alegría, sus rostros bañados de luz y lágrimas de asombro. Cantos y gritos de alabanza resonaron en el espacio, mezclándose en una armonía divina. Todo dolor se había desvanecido. Todas las lágrimas se habían secado. Reinaba la paz, eterna y pura. Pero mientras este coro celestial se desarrollaba, otra escena se desplegaba ante mí. Una visión demasiado terrible para ignorarla. Quienes lo habían rechazado, quienes se burlaron de él y lo persiguieron, estaban sumidos en la desesperación. Era demasiado tarde. Sus rostros brillaban de sudor frío, sus ojos llenos de temor. Intentaron huir, pero no tenían a dónde correr. Toda rodilla se dobló. Toda lengua confesó. No con amor, sino con terror y arrepentimiento. Vi a gobernantes orgullosos temblar, a los ricos que adoraban el oro ahora humillados. Todos estaban ante su trono, confrontados por una justicia implacable. Sin escapatoria. Sin excusa. Entonces la voz de Jesús resonó por el universo, majestuosa y tierna. Guamelia, dile al mundo que vuelvo. Prepárate. El tiempo casi se acaba. La puerta de la gracia no permanecerá abierta para siempre. Elige hoy. ¿Dónde te pararás cuando llegue ese día? Todo mi ser tembló. Mi corazón se desmoronó ante el peso de esta revelación. Sabía que este era el clímax de la historia humana. Un momento inolvidable. Se acercaba el día del juicio. Y yo, Amelia, no me quedaría callada. Cueste lo que cueste, proclamaría esta verdad. De repente, me sentí violentamente atraído hacia mi frágil cuerpo. El dolor me invadió, apoderándose de cada célula, cada respiración, un jadeo frenético. Pensé que no sobreviviría al regreso. El caos del hospital me azotó los oídos, el pitido de las máquinas, los gritos de los médicos, las enfermeras corriendo. Entonces, una voz: «Tenemos pulso. Está volviendo». Abrí los ojos. Rostros me rodeaban, cansados, ansiosos, pero rebosantes de alegría. Mis compañeros, que momentos antes creían que había muerto. En los días siguientes, me debatía entre dos mundos. Mi cuerpo estaba destrozado, huesos rotos, traumatismo cráneoencefálico y una lesión cerebral leve. Los médicos dijeron que mi supervivencia desafiaba la ciencia. Mi corazón se había parado demasiado tiempo. Pero las heridas físicas eran solo la superficie. En mi interior, se libraba una guerra más profunda. Una colisión interna entre la realidad y las vívidas y santas visiones que se negaban a desvanecerse. El mundo a mi alrededor ahora parecía sombrío y vacío. Estaba solo de una manera que no podía explicar. Atormentado por ecos divinos, vagué en noches de insomnio, entre el asombro y la angustia. Las pesadillas rugían, visiones hermosas y aterradoras a la vez. Sin embargo, entre ellos, vinieron sueños bañados de luz. Susurros de amor de Dios, suaves promesas de que no estaba sola. Yacía en ese espacio liminal, oscilando entre la sombra y la luz, intentando encontrar el equilibrio. Esperante. Un día resucitaré, no solo para hablar de mi resurrección física, sino de la resurrección de mi alma. Al volver a casa después de mucho tiempo, me senté en la cálida y pequeña sala de estar de mi familia. Vi entrar a mi hermana Sara y a mis padres. Tenían una mirada preocupada y un toque de escepticismo, como si se prepararan para una batalla mental que yo aún no estaba preparada para librar. Intenté explicar lo que había experimentado, las grandiosas visiones, las luces brillantes y la voz imponente de Dios. Pero las palabras salían en un mar de confusas, fragmentadas, a menudo incompletas, como si intentara relatar un sueño demasiado largo, demasiado extraño para comprenderlo. Mis padres me miraron con un miedo profundo en sus ojos. Era el tipo de miedo que susurraba: debe estar alucinando, tal vez sea la lesión cerebral. Mi hermana Sara, aunque intentaba ser comprensiva, todavía tenía la duda pintada en su rostro. Amelia,
Preguntó con dulzura, ¿estás segura de que no fue solo una alucinación o un sueño? Su tono era suave, pero su pregunta construyó un muro invisible entre nosotras. La conversación rebosaba emoción, pero también distancia. Me sentí suspendida entre dos mundos. Por un lado, estaba la verdad que había presenciado, impregnada de lo divino, y por el otro, mis seres queridos, que intentaban mantener la paz negándose a aceptar lo que no podían comprender. No era solo mi familia. El mundo entero parecía estar cubierto por un velo de escepticismo. El hospital organizó una reunión con especialistas, psicólogos, neurólogos, cada uno más clínico que el anterior. Me hicieron preguntas con cautela, me realizaron pruebas y regresaron con explicaciones: actividad cerebral, falta de oxígeno, reacciones químicas al borde de la muerte. Intentaron archivar mi historia como producto de un daño cerebral. Me sentí incomprendida, descartada, como si tuviera en mi poder un tesoro invaluable que nadie creía que fuera real. Sin embargo, en el fondo, sabía que cada visión, cada palabra que oía y cada emoción que sentía era real. No era imaginación. No era un sueño. Una verdad que trasciende la lógica. Empecé a buscar comprensión en otros lugares. Navegando por las redes sociales, me topé con historias de otras personas que habían pasado por experiencias cercanas a la muerte, relatos inquietantemente similares al mío. Encontré grupos de apoyo en línea donde la gente compartía sus creencias, miedos y esperanzas. Allí ya no estaba solo. Aún así, el peso de la visión, el llamado, la sensación de urgencia divina, me oprimían los hombros. Sabía que debía superar la duda, encontrar mi voz, decir la verdad antes de que se agotara el tiempo. En aquellos primeros días, intenté retomar la vida normal. Iba a trabajar, me reunía con amigos, participaba en las rutinas cotidianas. Pero todo parecía una fachada frágil. Debajo, la imagen de Jesús, radiante, majestuoso, permanecía grabada en mi mente. Su voz resonaba, cada día más fuerte, imposible de ignorar, como una alarma incesante que resonaba en mi alma. Me sentía como una bomba de relojería. Con cada momento que pasaba, el peso se hacía más pesado. Las distracciones, la frialdad del mundo, las mentiras triviales, todo me dolía más porque sabía lo que me esperaba. Sabía que debía decir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, en la quietud de mi pequeño apartamento, mientras el mundo a mi alrededor dormía, me senté en el suelo, me puse una mano en el pecho y oré, no por la normalidad, sino por fuerza, por valentía. No pedí otra visión. Esta vez, busqué su presencia en la quietud. Y entonces, desde lo más profundo, surgió una voz, no fuerte ni contundente, sino llena de poder y de paz. No tengas miedo, Amelia. Estoy contigo. Di la verdad sobre mí. Te daré las palabras. Te daré valor. Levanté la vista, con lágrimas corriendo por mi rostro. Este era el momento decisivo. Ya no podía callar. Ya no viviría con miedo. Empecé a escribir, línea a línea, como una oración, registrando cada detalle, cada emoción. Pero sabía que no era suficiente. Tenía que compartirlo. Tenía que documentarlo todo para que otros pudieran oír, ver y sentir la verdad a través de mi testimonio. Ya no era una elección. Era una misión. Recuerdo esa tarde vívidamente, de pie ante el púlpito de una pequeña iglesia. La sala no era grande, pero estaba llena de miradas expectantes, familiares y desconocidas. Mi corazón latía con fuerza, pero sentía una extraña calma, como si él estuviera a mi lado, tomándome de la mano. Comencé a hablar. Las visiones, la luz cegadora, la dulce voz de Jesús, la advertencia de su regreso. Mi voz tembló al principio, pero pronto se tranquilizó. Experimenté una muerte casi real, dije. Se me hizo un nudo en la garganta. Vi un mundo que aguarda, la gloria para los redimidos, el terror para quienes lo rechazaron. Se me saltaron las lágrimas, algunas de alegría, otras de tristeza. No les cuento esto para asustarlos, sino porque el tiempo se acaba. Mientras describía la adoración y la alegría, la gente asentía, algunos susurraban, amén, amén. Pero cuando hablé de la desesperación y la oscuridad de quienes se alejaron, la atmósfera cambió. Los rostros se tensaron. Las miradas se volvieron frías. Algunos se erguían,
con un escepticismo evidente. Sara estaba sentada en la primera fila. Sus ojos estaban llenos de preocupación y algo más, duda. Sostuve su mirada y luego bajé la vista hacia mis puños apretados. Sabía que me amaba. Pero también sabía que temía que me perdiera en fantasías. Cuando terminé, un hombre de mediana edad se puso de pie. Su voz era aguda. Amelia, no niego tu fe, pero ¿cómo sabes que esto no es solo una alucinación? ¿El resultado de una lesión cerebral? Necesitamos una razón para vivir, no podemos depender de las emociones. Una mujer a su lado murmuró, quizás solo necesite tiempo para sanar. Una experiencia cercana a la muerte puede causar alucinaciones. Sus palabras me dolieron. Pero me había preparado para esto. Hablé despacio, con determinación. No espero que todos me crean de inmediato. Solo espero que cada uno abra su corazón, que ore, que lea la Biblia. Esa es la fuente de la verdad. No soy perfecta. Pero sé lo que vi. Y creo que Dios nos llama a despertar. Algunos asintieron y en sus ojos vi algo, un rayo de esperanza. Un joven que estaba atrás susurró, tuve una experiencia similar, pero tenía demasiado miedo de decir algo. Después de la sesión, muchos se acercaron a mí para expresar su gratitud. Compartieron sus historias, sus luchas con la fe, con la soledad, con el silencio. Otros no dijeron nada, solo me miraron, como si estuvieran luchando en silencio con sus pensamientos. Pero no todos los comentarios fueron amables. Parece que está contando cuentos de hadas, susurró alguien a mis espaldas. ¿Quién cree en eso todavía? Esta es la era de la ciencia, no de la mitología. No podía culparlos. Pero tampoco podía callarme. En casa, Sara y yo hablamos largo y tendido. Sus ojos reflejaban preocupación. Estoy preocupada por ti, Amelia, dijo. Pero si lo que dices es cierto, quizás podrías intentar hablar con más calma. ¿Para no asustar a la gente? Sonreí y tomé su mano. Hermana, la verdad no siempre es fácil de escuchar. Pero si nos quedamos callados, ¿quién hablará? ¿Quién advertirá a quienes no saben? Solo el amor de Dios puede sanar este mundo. Este viaje será largo, lo sé. Estará lleno de pruebas. Pero cada vez que veo unas manos rezando, cada vez que veo esperanza en los ojos de alguien, me siento más fuerte. No estoy solo. Muchos están despertando. Muchos se están preparando para su regreso. Y por eso seguiré hablando. Aunque me enfrente al rechazo, la duda o el miedo, hablaré. Porque en los momentos más tranquilos, Dios me dijo, estoy contigo. Di mi verdad. Y ahora les hablo a ustedes, los que han escuchado hasta el final. Sé que Dios ha tocado su corazón, igual que tocó el mío. Hay algo que debes saber, sin importar quién seas ni dónde te encuentres en la vida, Jesús te ama. No de forma vaga ni temporal, sino con un amor eterno, sacrificado y lleno de misericordia. Él conoce cada herida, cada error, cada miedo secreto, y aún así, te elige. Te abre los brazos. Me dijo, con ira y con dulzura. No quiero que nadie perezca. Díselo. Así que te hablo, no para amenazarte, sino porque te amo. Vivimos en una era de distracción y distorsión. Las redes sociales, el trabajo, los placeres vacíos, nos adormecen. Pero les ruego que despierten. No dejes que tu vida sea arrasada como en los días de Noé. La gente comía, bebía y se casaba, hasta que llegó el diluvio y fue demasiado tarde. Siento esa visión resurgir en mí. Los gritos de quienes alzaron la vista, demasiado tarde. ¿El llanto? Por favor, aférrense a la palabra de Dios. Las voces falsas se oirán con más fuerza. Lo correcto será tildado de incorrecto. La verdad será objeto de burla. Pero quienes se aferran a las escrituras se mantendrán firmes. No estoy dando una fecha ni infundiendo miedo. Nadie sabe la hora. Solo el Padre lo sabe. Pero veo una estación, un movimiento divino. Un llamado a despertar. Y nace del amor que nunca cambia. Elige la vida. Elige a Jesucristo. No la religión, ni rituales vacíos, sino una relación real y viva donde eres conocido,
amado y perdonado. Lean la Biblia. Oren. Busquen una comunidad de fe que viva en la verdad, no en la fama ni la avaricia. El tiempo se acaba. Si te sientes perdido o indigno, debes saber esto: Él nunca deja de buscarte. Vuelve hoy. No sé quién creerá, quién se burlará, quién callará. Pero sé que he obedecido, y eso es todo lo que Él pide. Señor Jesús, gracias por amarme incluso antes de conocerte. Gracias por salvarme de la oscuridad. Por iluminar las partes más rotas de mi alma. Sé que no soy digno. Me he alejado. He puesto mi confianza en el mundo, no en ti. Pero ahora escucho tu llamado, suave, pero urgente. Y ya no puedo ignorarlo. Por favor, perdóname. Límpiame del pecado, del orgullo, de la duda. Me rindo. Te entrego mis heridas, mis miedos, incluso las cosas que no entiendo. Jesús, creo que moriste por mis pecados y resucitaste. Ven a mi corazón. Sé mi Salvador, mi Señor. Enséñame a andar en la verdad. Dame sed de tu palabra. Fortalece mi fe cuando el mundo tiembla. Conéctame con otros que te aman. Ayúdame a no caminar solo. Úsame, aunque soy débil, para compartir tu luz. No pido tranquilidad. Pido valentía. Te espero. Te amo. Te pertenezco. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por escuchar. Sé que lo que he compartido puede ser difícil de creer. Pero si algo en esta historia te ha conmovido, una imagen, un versículo, una inspiración silenciosa, por favor, no lo descartes. Vivimos en los últimos días. No para infundir miedo, sino para recordarles: la gracia sigue ofreciéndose a ustedes, a su familia y a sus seres queridos. Si este testimonio te conmueve, por favor, compártelo. Alguien podría estar en el límite entre la luz y la oscuridad, y tú podrías ser quien lo acerque a su amor salvador. Envíalo. No te lo guardes para ti. Y si hay algo por lo que quisieras que oráramos, deja un mensaje. Oraré por ti. No estamos solos. Nos necesitamos unos a otros. Dios te ama. Él está esperando. Si escuchas su llamado, no lo dudes. Regresar. Elige la vida. Elige a Jesús. Amén.